Decretos de Dios, los decretos de Dios. Vaya a su Biblia por favor conmigo, Éxodo capítulo 20, versículo 20. Esa palabra lo aprendimos de nuestro apostolator Enrique, y una presencia de Dios extraordinaria sobre nuestras vidas. Él nos dijo en uno de los momentos, de hecho, sin decirle nada a nadie, sin comentarle nada a nadie, una administración, creo que fue hace como 2 años, ¿no? Más o menos, en Maracay, en la convención, y comenzando el 20, así que hace ya 3 años, y nos dije, hay una palabra de Dios para ustedes. Dios les dice que sean fuertes en lo emocional y sensibles en lo espiritual. Amén, que Dios nos ayude. Amén. ¿Cuánto dicen amén? ¿Lo tienen allí? Amén. Éxodo capítulo 20, versículo 20. Te lo leo en la versión NBB. Dice así. Bienvenidos, hermano. Gloria al Señor. Bienvenida a casa. Dice Éxodo 20, 20, la versión NBB dice: no teman, le dijo Moisés, porque Dios se ha presentado de esta manera para probarlos, de modo que de aquí en adelante tengan temor de pecar en su contra. Ponle la mano al hombro a la persona que tiene cerca tuyo, dile, el Señor nos está hablando esto. Dile sus decretos, sus mandamientos, sus leyes, sus estatutos, sus artículos, o como lo quiera llamar. Dile, para que no peques tanto. Dile. Tome asiento, por favor. Una vez más, sean todos bienvenidos y bienvenidas. Me gustó ese decreto. Amén. En esta enseñanza hablaremos del segundo mandamiento. ¿Usted se acuerda del primer mandamiento? ¿Se acuerda del primero? ¿Ya se olvidó? Dice el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, que el único que podemos adorar, glorificar y exaltar es a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En este este segundo mandamiento habla en Éxodo capítulo 20, versículo 4, la primera parte, que dice: no te harás imagen. Y el día jueves hablamos un poquito referente a esto, y decíamos que el Señor no solamente nos prohíbe hacer las imágenes, sino que esto va un poco más allá, porque el hacer algo de imágenes tiene que ver con la adoración a imágenes, y es más o menos parecido a lo que el decreto o el artículo o el mandamiento primero, que habla de que no podemos tener dioses ajenos. Pero esto va mucho más allá de una manera correcta de adorar a Dios. No solamente no tener dioses ajenos, como hablábamos antes, sino que también nuestra adoración sea una adoración correcta para nuestro Señor. Así que una de las cosas que el Señor busca con este mandamiento es que le demos la debida y correcta adoración a nuestro Señor Jesucristo, y que por supuesto no hagamos ni pongamos cualquier cosa que pueda fungir como un Dios ajeno, de lo cual también pueda recibir adoración. Y hay varias cosas que quiero aclarar. Primero, ¿qué son las imágenes? Deuteronomio capítulo 27, versículo 15, dice así, lo leo en la versión NBB también: maldito sea cualquiera que haga o adore ídolos, aun si lo hace en secreto, sea de madera tallada o de metal fundido o de lo que quiera que sea, porque el Señor aborrece estos ídolos hechos por la gente, y el pueblo responderá amén. Una imagen es una representación visual que manifiesta la apariencia
visual de un objeto real o imaginario. Aunque el término suele entenderse como sinónimo de representación visual, también se aplica como extensión para otro tipo de percepción, como imágenes auditivas, olfativas, táctiles, sinestesias, entre otros. En otras palabras, cuando habla de esto acerca de la imagen, recuerda que nosotros como seres humanos somos alimentados por los 5 sentidos. High five, ¿se acuerdan? Yo hablé de eso un poquito el jueves. Y decía que nosotros somos alimentados por lo que vemos, por lo que comemos, gustamos, por lo que oímos, por lo que olemos, por lo que tocamos o palpamos. Entonces, una imagen representa algo por lo cual nosotros nos alimentamos. O sea, podamos entender o asimilar eso que tiene que ver con esa imagen. La palabra imagen viene del latín imago y es traducido como copia o imitación. Entonces, por eso el Señor dice, no te hagas imagen. O sea, no hagas una copia mía. No hagas una imitación mía. Dado que como seres humanos, nosotros tenemos la facultad de aprender más rápido por lo que vemos, más que lo que escuchamos. Por ejemplo, si yo le hago a usted y le digo, oye, es que tengo que cambiarle el cigüeñal al cabo, son pocas las personas que me van a entender lo que estoy diciendo. Cigüeñal. Pero si yo le enseño una foto del cigüeñal, o le traigo el cigüeñal y se lo pongo ahí para que lo vea, y usted va a decir, ah, esa broma que tiene un tubo así, que está deformado por los lados, es el cigüeñal. Eso tiene que ver con que nos alimentamos mejor con lo que vemos. Pero hay algo más. Nos alimentamos o creemos o recibimos mucho mejor con lo que hacemos. Porque lo que trabajamos, por lo menos a nivel automotriz o a nivel de motores de combustión interna, sabemos no solamente qué es un cigüeñal, sino que también sabemos cómo funciona, cuáles son sus características, cuál es la manera correcta de instalarlo o desinstalarlo del motor o del bloque del motor. Entonces, tenemos o necesitamos como seres humanos generalmente ver para poder creer. Entonces, una de las estrategias de Satanás es que se puede hacer imágenes para lo que tú crees. Entonces agarramos la foto de un hombre blanco, rubio, con pelo largo, y como le digo a alguien por ahí, le dice, es que esa es la foto o la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y algunos dicen, no, tú no tienes al Señor Jesucristo ahí. Tú tienes a cualquier otra persona, pero no a Jesucristo. ¿Cómo se acuerda lo que yo dije el día jueves? ¿Quién era? Se me fue el nombre del tipo. Escúchame, el asunto es que siempre hay imágenes y esas imágenes son en formas engañosas o falsas de nuestro Señor. Y no es como aquel que se la pasa en los videos, uno que se la pasa batuqueándose el teléfono cuando habla, la imagen, cuando dice, ¿tú vas a creer? Y que una foto de Jesucristo, ¿quién le tomó la foto? Si en ese tiempo no había cámara. Escúcheme. Satanás es astuto para tratar de recrear algo total y exclusivamente para desviarnos del propósito divino. Así que dile a la persona que tiene cerca, dile, cuidado con las formas engañosas o falsas de nuestro Señor. De hecho, tanto es así que en muchas ocasiones
siempre el enemigo tratará de que nosotros le pidamos a cualquier cosa. Le pedimos al papá, le pedimos a la mamá que se murió, al abuelo, a la abuelita que se murió, y le pedimos, le pedimos al san no sé qué broma. Pero la palabra de Dios, inclusive el mismo Jesús dice que nuestra oración tiene que ser al Padre. Amén. ¿Aló? En imágenes están incluidos todos los ídolos. Por ejemplo, las imágenes de muñecos de oro, de plata, de yeso, de madera o de cualquier otro material, ante las cuales las personas se postran, piden, agradecen, exaltan y demás, de la religión que sea. No importa si son católicos, no importa si son sectas satánicas, no importa inclusive que se llamen ser cristianos. Si tú te inclinas o cualquiera se inclina delante de una imagen para adorar, para venerar o para exaltar, está fuera de la voluntad de Dios. Una imagen puede cumplir según su naturaleza un rol en la sociedad, según para lo que se quiere, según para su función. Y por lo menos yo encontré 3 funciones que representan una imagen. Primera función, la representativa. Esta tiene lugar y sirve para aludir referente, es decir, para tratar una información concreta respecto a la realidad presentada, como por ejemplo el ejemplo del cigüeñal que le estoy diciendo. Si yo le pongo una imagen de cigüeñal, usted va a saber, y usted cuando ve el cigüeñal, usted va a decir, ese es un cigüeñal. Pero si no, usted va a quedar así como Adán el día de las madres, perdido. Eso es algo representativo, para conocer algo, para saber algo. La segunda función es la función simbólica, y que este rol cumple con una figura o forma que se concreto vincula de una manera arbitraria al bagaje cultural, dependiendo del conocimiento de la persona, los sentidos o la connotación que tenga. Para eso mismo, para representar simbólicamente algo, como es los símbolos que tenemos nosotros, por ejemplo, a nivel de Venezuela, de nuestro país, o a nivel de la iglesia cuadrangular, como por ejemplo la cruz, la paloma, la copa y la corona, que no son imágenes que nosotros adoramos, son algo representativo de lo que usted y yo creemos. Por ejemplo, creemos que el Señor salva. ¿Cuántos lo creen? Amén. Creemos que el Señor bautiza con su Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Creemos que el Señor sana cualquier enfermedad. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y creemos que el Señor en breve viene por nosotros. Amén. Eso es representativo, simbólico de lo que usted y yo creemos, pero no adoramos la cruz. Adoramos al Señor que murió en la cruz. ¿Está aquí conmigo? O eso es, por ejemplo, cuando una representación pictórica, o sea, un cuadro, que la gente son unos manchones de pintura y la gente se queda viendo como que... Yo creo que eso representa grecorromano artístico. Y el tipo dice, no, yo simplemente sumé un poco de pintura y listo. Pero en el caso de nosotros, del Evangelio cuadrangular, tenemos una representación simbólica de lo que está escrito en la Biblia. Allá en Ezequiel 3, si mal no recuerdo, 4, 5, 6, ¿quién da más? Que habla esta revelación que tuvo Ezequiel, con la cara de hombre, cara de buey, cara de león y cara de águila. Escúcheme esto.
Estos son figuras o imagen simbólicas. No la adoramos. ¿Está aquí conmigo? Y la tercera función es la función semántica, que es una imagen o figura que representa algo puntual o específico, como por ejemplo las señales de tránsito. Para los que hemos estudiado las leyes de tránsito, o tenemos una licencia que la estudiamos y no nos la sacamos de un sobrecito de jabón en polvo, o le pagamos a alguien para que nos la sacara, sino que sí estudiamos, nosotros aprendimos cuáles son las figuras que aparecen en la vía pública. Por ejemplo, hay una figura que hay un cuadrito tipo lombo, fondo amarillo, letras negras, y tiene una curvita así. Y en una oportunidad alguien me preguntó, me dice, ¿y qué es eso? Y yo dice, eso es porque hay culebras en la vía. No, sabemos que eso no es culebra, ¿verdad? Sino que la vía viene en zigzag o con curvas. Y así hay una cantidad de representaciones. Por ejemplo, cuando hay una inclinación, por ejemplo, cuando hay un palo derecho y uno así torcido, bueno, hay una intersección y así sucesivamente. Entonces, Dios nos habla a través de eso. Dios nos ministra y nos edifica a través de eso. Pero tenga algo, las imágenes o las formas que tenemos son simbólicas. Así es. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo segundo, no importa de dónde sean las imágenes. Éxodo capítulo 20, versículo 4 dice, no te harás imágenes. Dice, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Porque hay unos que dicen, bueno, nosotros no adoramos lo terrenal, porque nosotros sabemos que lo terrenal no se adora. Nosotros adoramos lo espiritual, entonces adoramos los ángeles. Y empieza a darle adoración a quien no se la merece, ni a quien no corresponde. ¿Sabe usted que hay gente que adora a los ángeles? Y le rinde culto a los ángeles. Entonces dicen, bueno, pero yo no adoro lo terrenal. Yo no adoro una imagen hecha por un hombre o una pintura hecha por una persona. Ok, yo lo hago, pero sí adoro los ángeles, porque los ángeles no son de esta tierra, no. Pero la Biblia, el mismo Señor prohíbe eso también. ¿Me estás escuchando? Cualquier cosa, inclusive si te lo imaginas, no, esto yo no lo vi en ningún lado, esto me lo imaginé yo. Bueno, Dios nos dice que tampoco lo podemos hacer. Ahora, cuando es algo simbólico, representativo, para darte una figura acerca de que más o menos, no es eso, pero más o menos así, es otra cosa. ¿Está aquí conmigo? Se incluye también todos los objetos que se usan como amuletos. Por ejemplo, creyendo, yo decía esto el día jueves, ¿sabe usted con los niños cuando nacen le ponen una tirita en el brazo o en la piernita? O sea, ¿sabe por qué lo ponen? Para que no le caiga el mal de ojo. ¿Usted sabe qué es el mal de ojo? ¿Alguien me lo puede explicar? Envidia pura. Bueno, eso es por si acaso alguien tiene envidia o alguien, tú sabes, malicioso y lo ve, no le enferme. ¿En serio? O sea, que alguien te piche por decirle algo de cualquier cosa, ve a otro y se enferma a la otra persona. ¿En serio? ¿Aló? Escúchame, préstame atención a esto, no te lo pierdas. O la gente que le dice a la abuelita, mi hijo, llévate la estampita en tu cartera para que te proteja.
¿Cuántos ya botaron sus tapitas que tenían en la cartera o todavía la tienen por ahí? Crucifijo, dientes, cabello. Hay personas que los niños cuando ponen el primer diente, yo no tengo problema si usted lo guarda de recuerdo, ese es un recuerdo. Y una otra cosa que le digo, no, que yo tengo esto para que me cuide, para que me ayude. O el primer mechoncito de cabello. ¿Aló? O cualquier cosa de esta tierra o no. No es correcto hacerlo. Yo decía el día jueves también de que un tío partió con el Señor, su esposa agarró una foto grandota y la puse en toda la entrada de la puerta de la casa. Que de hecho cuando fui a visitarle, que voy atrás, me sorprendió la... hablando, otra broma, y de repente una pregunta, ¿y qué hace esa foto ahí? Ah, no, bueno, que tú sabes que... Ajá, pero ¿por qué está ahí en toda la entrada de la casa como que si fuera... Eso es un símbolo de adoración. Y como yo decía el jueves, a mí me gustaría tener un cuadro de mi esposa, de la pastora. Y si Dios me permite y alguien que sepa dibujar y que sepa hacer la broma, le voy a hacer un cuadro y voy a poner un cuadro grande, lo más grande posible. No voy a tener... Pero yo lo hago porque me gusta mi esposa. Pero no le voy a prender una velita. ¿Me está escuchando? Y tengo una foto, la expresión de esta tiastra, de esta tía. Bueno, que la foto para recordarme del... Ya va, ¿tú necesitas una foto para recordar tu esposo de tantos años? ¿En serio? ¿Por qué no tienes esa foto en tu cuarto, en tu habitación, en la mesita de noche, qué sé yo, la peinadora? ¿Por qué hay en toda la entrada de la puerta de la casa? ¿Aló? ¿Sabe lo que nosotros pegamos en la puerta de nuestra casa? Que ya de hecho no tenemos la calcomanía ahí diciendo, este hogar le pertenece al Señor. Algo simbólico, representativo, o casa de paz. ¿Aló? Escúcheme esto, iglesia. Inclusive este mandamiento prohíbe figuras o imágenes de Jesús para inclinarnos a Él. Yo he visto gente, de hecho, hay una figura, creo que está en Francia, no sé en qué parte, no recuerdo, pero en estos días, tú sabes que a nosotros nos espían por todos lados, ¿verdad que sí? ¿Usted sabe eso? ¿Usted no sabía? Nos espían por todos lados. No solamente la parte espiritual, sino la gente física y natural. A través de las redes sociales y a través de los buscadores a nivel de las páginas web y todo eso, nos espían por todos lados. Entonces, como yo estoy tratando este tema y estoy averiguando y siempre, tú sabes, revisando y chequeando y tal, y viendo de qué más puedo sumar, apareció una imagen donde hay una figura de un hombre, no sé cómo se llama, donde millones de mujeres van al año para quedar embarazadas. Y la estatua, creo que es de bronce o de hierro, no sé, pero tiene dos partes pulidas de tanto besarlas y tocarlas. Una parte es la frente, está todo marrón, o marrón oscuro, pero la frente la tiene amarillita, pulita, de tanto beso que le dan ahí. Y la otra parte es entre las piernas, porque lo tocan por ahí. Y que para quedar embarazada. Escúcheme esto. El asunto está en que no creen que Dios puede hacer un milagro. Creen que la estatua ese, del tipo ese, que no sé quién cabrizó es, sí puede hacer el milagro. ¿Aló?
Hay gente que dice, bueno, pero yo tengo la foto de Jesús. Bueno, en realidad tú no tienes la foto de Jesús. Tienes la foto de cualquier otro. Y van y le besan y le acarician, mi Señor. Yo recuerdo que una de las personas que nosotros nos ganamos, las primeras que nos ganamos cuando fuimos enviados de Cumaná acá a Valencia. Ella tenía un pocotón de muñecas. Cuando estamos haciendo evangelismo y tal, tocamos la puerta de su casa. Entonces un grito, pasa, mira, para que vea. Y me pasó hasta el cuarto allá. La tía. Edgar sabe porque es la tía de él. Bueno, ya partió con el Señor. No, todavía. Ah, no, perdón. Está a punto. El Señor le ayude y le fortalezca. El que partió fue Ildemar, su esposo. Y tenía toda la figura y la forma y tamaño, y grandota y chiquita. Que no sé, ¿y qué te parece esto? ¿Y qué te parece esto? Y había una que también, de verdad, mentira, está bonita. ¿Cuál es el problema? Mira, este también tiene la broma de dorado, de oro, de yo no sé qué cosa. Un vestido, una cosa, una broma. Y yo, sí, está bonita, está bien. Ella me decía que hablaba con él. Pero nada de eso va a ser nada, porque mi Señor está por encima de esa imagen o de esa figura. Amén. Si usted lo cree, dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. ¡Aleluya! Tercero, ¿por qué Dios prohíbe las imágenes? ¿Cuál es la licencia? Aparte que sabemos que no es lo correcto. ¿Cuál es la licencia? Vaya conmigo por favor, Isaías 42, 8. Te lo voy a leer en la versión Reina Valera para que me lo entienda. Pero después vamos a hablar un poquito mejor acerca de esto. Así que no te lo vayas a perder. Si no da chance hoy, será para la semana que viene. Escuchen. Isaías 42:8 dice: Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. O sea, el Señor, Él dice, yo soy el Dios. O como le dijo allá, que más adelante vamos a hablar de eso, como le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai. Yo soy el Dios de los ejércitos. O sea, yo. Y a mí es que me tienen que adorar. Y no le voy a entregar mi gloria a nadie. Escúcheme. Pero esto va más allá de una simple prohibición de parte del Señor, que si el Señor nos prohíbe algo, usted y yo tenemos que obedecer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos que hacerlo. Pero hay más razones por lo que el Señor prohíbe las imágenes para adorar. Y te tengo algunas por aquí. Primero, porque ninguna representación que el hombre intente hacer de Dios puede realmente reflejar su naturaleza y su carácter. Ya me acordé. Es que yo tengo el cuadro, el corazón de Jesús. Y no, hermano, usted tiene la foto de Javier Solí ahí. No lo puede representar. Podemos tener una, más o menos, una imagen de lo que pudo ser, pero no es. ¿Aló? Así es. Te lo voy a decir de esta manera, Jorge, que se te revele. Nosotros como seres humanos jamás podremos reflejar la naturaleza y el carácter de Dios, a menos que sea por medio del Espíritu Santo. No por fuerza humana, no por capacidad humana o talento humano.
¿Está aquí conmigo? No lo podemos hacer. Segundo, ¿por qué el Señor lo prohíbe? Porque aunque pudieran representarle más o menos, bueno, no es Él, pero por ahí va a los tiros. Dios es espíritu, por lo tanto ningún tipo de imagen puede identificarle. Juan capítulo 4, versículo 24 dice: Dios es espíritu, y a los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Escuchen, en una oportunidad, en un tiempo específico, para una razón específica y para llevar a cabo algo específico, Dios permitió que se creara algo para que su presencia se manifestara. Y es lo que nosotros conocemos como el Arca del Pacto. Pero lo mandó a hacer Él. ¿Cómo lo iban a hacer? ¿De qué manera lo iban a hacer? ¿De qué materiales lo iban a hacer? La forma que iba a tener, todo dirigido por Él. Y fue para cumplir un propósito. Pero ya no. Aló. Yo sí creo que Dios nos puede mandar a hacer cosas extraordinarias. Amén. ¿Usted lo cree? Y tenemos un ejemplo extraordinario. Y es de nuestra fundadora, Aimee Semple McPherson. Cómo Dios les mostró a nivel de la parte de la arquitectura, de los planes, del proyecto del Angelus Temple en California, Estados Unidos. De qué materiales se construyó, de qué forma se construyó, cuáles eran las cosas específicas para construirlo. Fue una revelación de Dios. Le dijo: mira, yo quiero que me hagan esto, así, asado. Que en los últimos años, donde hubo un temblor hace muchos años atrás, que casi medio California se destruyó, eso se quedó en pie. Y los ingenieros empezaron a averiguar, a investigar por qué ese edificio había quedado en pie. Y se encontraron de que había unos materiales que no se utilizaban en aquellas épocas y que se utilizaron para construir eso. O una forma de arquitectura de meter cabillas entrelazadas entre las paredes y entre las columnas, que tampoco se hacía en ese entonces. Y empezaron a averiguar: pero ¿y esto de dónde salió? Si esto es algo que apenas se está empezando a estudiar para ver si funciona. Y le dijeron: bueno, Dios se lo mostró a nuestra fundadora, a Aimee. Así que Dios te puede mostrar a ti o me puede mostrar a mí cosas para hacer, que venga de su voluntad, pero no para que le adoremos. Esas cosas que nos muestran, para que hagamos. ¿Aló? Tercero, ¿por qué no podemos o no debemos adorar imágenes o hacer cualquier tipo de imagen? Ninguna imagen puede mostrar lo todopoderoso, lleno de gloria y de amor infinito de nuestro Señor. Nada material lo puede hacer. Vaya conmigo, por favor, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 21 al 23 dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabio, o sea, dicen que ellos son los que saben, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿Aló? De aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Mira, lo más tremendo de esto es que hay gente que adora hasta animales. ¿Sabe usted eso?
O que creen y veneran los animales porque tal vez la abuelita que se murió reencarnó en una vaca. Y por eso no nos podemos comer a la abuelita. O sea, no podemos comer la vaca. Y cantidad de desviaciones que tiene que ver con lo que el Señor nos habla acerca de su palabra. De crear imágenes o de adorar imágenes. Este texto me llama profundamente la atención porque dice, oye, ellos conocieron al Dios vivo. Ellos conocieron al Dios Todopoderoso. Pero dejaron o permitieron gente que trajera de afuera imágenes. De hecho, si usted ve la historia de la iglesia cristiana, al principio la iglesia cristiana no había imagen por ningún lado, ni figura, ni forma, ni nada. Y a través de un rey usado por Satanás, manipulando a los que estaban al frente de los cristianos en ese entonces, permitieron introducir imágenes. Y se siguió haciendo de eso. Y por eso Dios se le reveló a unos cuantos, como a Lutero, como a Calvino, entre otros, Arminio, y le digo, no es así como ustedes están diciendo, no es así como metieron esto. Y de ahí ellos empiezan a estudiar y a explicar la Biblia de una manera distinta como se venía haciendo. De ahí entonces hay una separación de la iglesia que ahorita conocemos como católica, que veneran imágenes, que adoran imágenes, y a nosotros los cristianos que no adoramos imágenes. Eso es historia. Pero ¿sabes por qué? Porque gente, después de haber conocido al Dios Todopoderoso, empezaron a aceptar y a adorar imágenes, a postrarse delante de la imagen. Escúchame esto, iglesia. Y Satanás es astuto para hacerlo inclusive con cosas materiales. Como por ejemplo, el dinero. Escúcheme esto. No hay nada que represente o trate de imitar más a Dios que el dinero. De hecho, lo he explicado varias veces, el dinero trata de satisfacernos o trata de llenar el vacío que está en nuestro corazón. Por ejemplo, ¿cómo nos sentimos cuando no tenemos dinero? Todo cabizbajo, triste, melancólico, con la cara de limón. Pero ¿qué pasa cuando tenemos bastante dinero? Nos sentimos fuertes, súper poderosos. ¡Ah! ¿Aló? Bueno, eso es lo que hace el Señor en nuestras vidas. El que no tiene el Señor todo el tiempo anda amargado, triste, refunfuñando, y aun cuando quiere hacerse lucir delante de todo el mundo que es feliz y que está contento, como hemos visto una cantidad de veces de personas, de artistas, deportistas, de todo, y después van y se suicidan. ¿Sabes por qué? Porque realmente no son felices. ¿Está aquí conmigo? Amén. Ponle la mano en el hombro a la persona que tiene cerca. Y dile que el Señor te ayude. Que el Señor te ayude. Dile, puedes estar pasando por momentos difíciles, pero que el Señor te fortalezca Que el Señor y te bendiga. ¡Ánimo! Ánimo. Vas a salir de esa Vas a salir de y vas a tener victoria. Vas a tener victoria. ¿Cuánto lo creen? Amén. Así es. Gente que atenta contra su propia vida por despecho. En estos días me daba entre risa y dolor y nostalgia y decía, Dios mío, pero ¿cómo es posible? Una niña de 14 años, me voy a matar porque mi novio me dejó de 14 años. Que como decían mi padre y mis abuelos, todavía la tiene amarilla. Usted me entiende, ¿verdad?
Escúchame. El dinero tiene la facultad para cambiarnos las emociones. Y yo lo he dicho en varias ocasiones. Cuando el dinero está cerca de nosotros nos sentimos fuertes, ungidos, poderosos, bien. Pero cuando está lejos nos sentimos tristes, congojados, melancólicos. El dinero tiene la capacidad, escúchame, de decirnos qué debemos hacer. Por ejemplo, el dinero nos dice dónde vamos a almorzar ahorita. Bueno, ahora. ¿Me está escuchando? El dinero nos dice qué ropa nos ponemos. El dinero nos dice en qué casa vivimos. Entonces el dinero nos gobierna. La palabra de Dios habla sobre esto. Dice, no podéis servir al Señor y a Mamón, a la potestad que gobierna el dinero o manipula a través del dinero. ¿Está aquí conmigo? Pero yo entendí, yo lo he explicado varias veces, en cualquier momento lo vuelvo a hablar sobre eso, que ya el dinero no me gobierna, ahora yo gobierno el dinero. A mí que me gobierna es el Dios Todopoderoso. Aló, el Dios de lo imposible. Ahora el dinero no me dice si yo puedo ir al Congreso de Mujeres, o al del hombre, o a la convención. Ahora yo le digo al dinero, mira dinero, se haga la broma que yo voy. Escúchame, cuando usted entienda esto, entonces el dinero no te va a gobernar más, sino que tú vas a empezar a gobernar el dinero, porque quien te gobierna a ti es el Dios Todopoderoso. ¡Ey! Que no sé tu Biblia, pero mi Biblia dice que es el dueño del oro y la plata. Cuarto, ¿por qué no podemos hacer o adorar imagen? Porque no hay ningún elemento en la tierra que pueda reflejar ni un solo atributo de Dios. Después vamos a hablar de eso. Ni uno, nada en la tierra. Solamente cuando nosotros salimos afuera y vemos la majestad, dígame si vamos a un lugar así como por ejemplo Mérida, la Colonia Tovar, Caripe, que vemos eso, o la Gran Sabana que vemos, y uno dice wow, o va a la playa, un atardecer que ve toda esa, o un cielo así estrellado, así que tú dices wow, Señor. Uno puede solamente admirar la grandeza de Dios, y que tal vez no te lo pierdas, eso tal vez representa el 1% del 100% de Dios. Y eso que es extraordinario. ¡Aló! No sé el tuyo, pero mi Dios es el Dios Todopoderoso. Amén. Si alguien recurre a una imagen para acercarse a Dios, esa imagen es una mentira sobre Dios y lleva al hombre a conocer a Dios de forma engañosa. ¿Está aquí conmigo? Presta atención a esto. No te lo pierdas. ¿Sabes quiénes representan o pueden representar los atributos de Dios? Y más adelante vamos a hablar de atributos y todas esas cosas, no te preocupes. Nosotros, cuando somos usados por el Espíritu Santo para bendición de otra gente. ¿Aló? Dile a la persona que tiene cerca, dile en el nombre de Jesucristo, sea manifiesta la gloria de Dios sobre tu vida. Déjate usar por el Señor. Dígale a alguien, déjate usar por el Señor. Vamos, tócale el hombro a alguien, dile, déjate usar por el Señor. Tú y yo sí podemos representar atributos, alguito ahí.
y solo por medio del Espíritu Santo, pero no por nuestra fuerza, habilidades, capacidades, destreza o lo que sea. ¿Aló? Quinto, ¿por qué no podemos hacer imágenes o adorar imágenes? Porque las imágenes llevan al error al buscar a Dios y a conocer a Dios. Se lo voy a explicar de esta manera. Vaya conmigo, por favor. Habacuc capítulo 2, versículo 18. Habacuc capítulo 2, versículo 18. Dice así: ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíen el hacedor en su obra. Se lo voy a traducir en la versión del pastor Levin Hablado. O sea, ¿qué podemos hacer o cuál es la forma de adorar una imagen que lo hizo una persona igual que tú o que yo? Por ejemplo, en estos días escuché un video donde un cura dice, un sacerdote católico dice: ¿sabe usted que cuando se reprende a Satanás, al diablo, hay que hacerlo en el nombre de María? Porque le teme más a María que a Jesús. ¿Dónde aparece eso en la Biblia? En ningún lado. Pero a otro dice, porque el sacerdote fulanito de tal, en tal año, habló con el diablo. Y el diablo le dijo eso: me pueden llamar a Jesús, pero nunca me llames a María, porque María me atormenta más. Y yo dije, ¿en serio? No hay embuste más grande que ese. Porque el Padre le dio autoridad y poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿A quién fue? ¿A María? Claro que no. ¡A Jesús! Que ahorita corten este pedacito, lo publican por ahí. Mira lo que está predicando el pastor. Escúcheme. Entonces dice, pero ¿dónde aparece la Biblia? No en ningún lado. Es que un tipo, supuestamente, el diablo le habló a otro cura por allá y este cura se lo creyó. Bueno, ¿sabía usted que Satanás sigue siendo lo mismo con algunos evangélicos? Dios me mostró, Dios me reveló, Dios me dijo, ¿en serio? ¿Aló? Y así se desvían del propósito de Dios, y así se van de la ciudad, se van del país, se van de la iglesia, dejan el marido. Mira, hermano, hay gente tan loca, usada por Satanás, una broma loca. Una vez una persona me comentó su vida, su historia. De hecho, él tuvo un tiempo congregándose con nosotros, pero lamentablemente son el tipo de personas que se la pasan saltando de iglesia en iglesia. Y que no aceptan corrección, y lamentablemente, bueno, el que no se puede corregir nunca conseguirá la iglesia perfecta, porque ellos son demasiado perfectos para cualquier iglesia. Y él me decía, pastor, ¿sabe por qué yo me fui de esa congregación? ¿Por qué? Porque mi esposa me dejó. La pastora sabe de esto. Y creo que algunos de los líderes aquí que tienen más tiempo también. Y yo le dije, ay, ¿cómo sí? Sí, porque mi esposa fue a un congreso de mujeres. No como lo que hacemos nosotros, como lo que hacen ellos. Y es una iglesia que tiene personas, una iglesia con buena estructura. Y en ese congreso, después que mi esposa vino, me dijo, mira, ¿sabe que Dios me habló? Ajá. Dios me dijo que era profeta a las naciones y Dios me dijo que tenía que servirle. Y él le dijo, qué bueno, excelente, está bien. Así que ve a ver qué vas a hacer con tu vida, pero yo me voy. ¿Cómo? Sí.
yo me voy. Pero ¿cómo que te va así? Porque Dios me llamó. Ok, bueno, está bien, yo creo que Dios no puede llamar. No, Dios me llamó a mí, yo no sé qué va a hacer contigo, pero a mí Dios me llamó. Y la tipa se divorció del hombre y se fue, porque Dios la llamó. Y lo más cumbre de esto, es que fue a hablar con el pastor. ¿Y sabe lo que le dijo el pastor? Hermano, no se preocupe, divórcese y se busca otro y se casa y ya está. No hay problema. Mira, yo te voy a decir algo. Que Dios los guarde a ustedes que están casados. Que Dios nos guarde a todos. Pero déjenme decirle algo. No estoy de acuerdo, no es la forma y no es la manera. Pero es preferible que usted se divorcie y que siga sirviendo al Señor. ¿Me está escuchando? Eso yo estoy claro. Yo no tengo problema con eso. Es más, nosotros tuvimos un pocotón de casos allá en la iglesia en Cumaná. Y tengo uno de un amigo muy cercano, que fue uno de los líderes principales allá en la iglesia. Llega la esposa primero a la iglesia, a través de la célula, a través del trabajo, todo aquello, empezamos. Se convierte el esposo, tipo endemoniado, con brujería. Ese fue uno de los que le dijo, que me llamó, el que lo estaba consolidando, y me dijo, oye, Lidia, ¿dónde está? ¿Será que tú me puedes acompañar? Que voy a orar para la casa de fulano de tal. Y le digo, oye, yo estoy fuera de la ciudad, yo no me acuerdo dónde estaba. No, ¿por qué? Porque una manifestación, dice que hay raro, escúchame, que esos fueron los que las cortinas se prendían en candelas solas así. Así de divertido era la cosa. Y fueron allá, yo le digo, bueno, oré por él y yo, mira, la unción está sobre tu vida, anda ahí que Dios te va a usar, dale. Y esa familia quedó libre de toda esa malicia y empezaron a servir al Señor. Y su padre, el papá, ya se había separado de su mamá. Y él tenía una mujer y él tenía un marido, no se trataban, ni no se querían ver ni en pintura. Y como dice el dicho por ahí, donde le veía los pies no le quería ver la cabeza. Él empezó a orar por sus familiares. Y un día la mamá aceptó ir a la iglesia. Y fue la mamá a la iglesia. Y le gustó, empezó chévere, y empezó a tratar con ellos, y siguió insistiendo. Vino con el marido nuevo que tenía. Y después siguió insistiendo con el papá y la madrastra. Y siguió insistiendo y se apareció la madrastra una vez. Dijo, oye, me pareció chévere. Y el papá, nada que llega. Y llegó el papá. Y ¡oh, qué casualidad! Se encontraron los padres en la iglesia. Imagínate tú ese escenario. Está desgraciada, que por esta desgraciada, mi patrón se callaba, no sabe. Pero Dios hizo la obra, ahora son amigos. Claro, se separaron no teniendo a Dios en su corazón. Yo creo que mientras que tenemos a Dios en nuestro corazón, Dios puede hacer un milagro, Dios puede hacer algo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero ahora le están sirviendo al Señor. Cometieron errores, fallas, pero están. ¿Está aquí conmigo? Así que dile a la persona que tienes a tu lado, dile, es preferible servir al Señor, dile. ¿Está aquí conmigo? Escúchame esto. Pero los que estamos en el Señor, tenemos la oportunidad de que el Señor obre en nuestras vidas. A los que no tengan el Señor, que Dios tenga misericordia. Y sexto, ¿por qué no podemos hacer o adorar imágenes? Porque las imágenes distorsionan el carácter de Dios e impiden que le conozcamos tal como Él es. Allí en Cumaná, yo tenía un discípulo que eso fue uno de los que más me dio batalla, porque él es hindú. Se casó con una venezolana, unos hijos, ella empezó a asistir a la iglesia, los hijos también, y él reacio, hasta de tanto dando oración, ayuno, intercesión y clamor. De hecho, empezamos a hacer hasta una célula en su casa y todo esto. Y él me decía, ¿sabe? Nosotros, en nuestra cultura, tenemos como que son 400, 600 y pico de dioses.
Iban según un escalón, ¿no? Hasta llegar al Dios más alto, Dios todopoderoso y todo aquello. Y él me decía, pero nosotros para adorarlo tenemos que verlo. Para poder concentrarnos en ese Dios y poder adorar. Y yo le dije, bueno, eso sucede simple y llanamente por una cosa. Tú necesitas ver algo para adorarlo. Yo adoro no por lo que veo, sino por lo que siento. Y eso es a través del Espíritu Santo. Y es la diferencia con las demás religiones. ¿Está aquí conmigo? Y él me decía, para nosotros hablarle a ese Dios que ustedes adoran, nosotros tenemos que pasar por muchos dioses. Y yo le dije, es que nosotros en la antigüedad también. Antes éramos así. Pero resulta que a través del Hijo ya no nos vamos por la carretera vieja al Padre. Ahora nos vamos por la autopista. VIP, pues. ¿Aló? Tenemos acceso directo al trono de la gracia de una vez. Antes era un proceso, hermano, también. Pero a través del Hijo, a través del sacrificio que hizo el Hijo, ya no. Ya estamos súper bien. Y él me dice otra cosa, me dice, que yo necesito. Y entonces cada vez que íbamos a orar, él se sentaba en el piso, cruzaba las piernas y ponía las manos así y empezaba a orar. Y yo le dije, ¿sabe cuál es la posición que nos pide el Señor? No es sentado, es postrado. Y postrarse es arrodillarse o literalmente pegar la frente en el piso. Eso es adorar. ¿Tú quieres adorar al Señor de verdad? Sí. Aun cuando tú y yo lo podemos adorar parado, caminando, bañándonos, nadando, corriendo, manejando, como sea lo podemos adorar. Pero una expresión física de nuestra adoración es cuando usted y yo nos arrodillamos y colocamos nuestra frente tocando el piso. Eso es adoración. Eso es humillación. ¿Sabe? Y después de tanta batalla, ese hombre le sirve al Señor hoy. Y no es fácil, hermano, ese tipo de persona, con ese tipo de cultura. Pero Dios todo lo puede hacer. Amén. Amén. Así es. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, Dios lo puede hacer con tu familia, dile. Dios lo hace con tu familia. Levante la boletica ahí por los cuales están orando. Levante. ¿Tiene la boletica ahí? La boletica. ¿Quién no tiene la boletica? Levante la mano. Los que no tienen allá. Allá, ayúdenme ahí. No tienen la boletica. Denle una boletica a cada uno, por favor. Y anote por lo menos a 3 personas por las cuales estamos orando, clamando, intercediendo. Y no vayan a anotar la misma. Anoten 3 hombres, 3 mujeres, me digan. Allí por lo menos empezar a orar y a clamar por esa gente. Escúchame, si Dios lo hizo por ese indio, porque ese sí es indio, ¿verdad? De la India. Si Dios lo pudo hacer con él, ¿no lo puede hacer con cualquier otro? ¡Aló! Levanta el papelito ahí, levanta la boletica y diga conmigo, Señor, estoy orando por estos 3 como mínimo, dile. Mínimo 3, dile. Dile, voy a clamar, voy a ayunar. Dile conmigo, por lo menos por estos 3, para que vengan a tus pies, en el nombre de Jesucristo. Si usted lo quiere, darle fuerte aplauso al Señor en esta mañana. ¡Aleluya! Así que escúchame, préstame atención. ¿Cuál de las culturas usted cree que es más difícil ganarlo al Señor? De la cultura, de la gente, de las posiciones. Mira, nosotros hemos ganado árabes, hemos ganado indios en la India, hemos ganado chinos. ¿Me está escuchando? Así que Dios lo puede hacer con su venezolano, hermano, hermana, hijo, padre, madre. Así es, amén. ¿Aló? Que esos son uno de los que tienen la cultura más fuerte. Diga conmigo, Dios puede hacer el milagro. Cuarto, las imágenes destruyen la adoración a Dios. Vaya conmigo por favor, Éxodo capítulo 20.
Éxodo 20, versículo 5, la primera parte así. La parte de ella dice: no te inclinarás a ella, estamos hablando de las imágenes, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Tócale el hombro a la persona que tiene cerca tuyo, dile, nuestro Dios es celoso. Este mandamiento prohíbe las imágenes porque ellas desenfocan, aniquilan y desvían la verdadera adoración al Señor. Préstame atención aquí, no siga leyendo la Biblia. El que quiere que le adoremos de verdad, las imágenes destruyen, desenfocan o aniquilan o desvían la verdadera adoración al Señor. La frase no te inclinarás a ella ni la honrarás forman parte de palabras hebreas que indican una sola idea: cualquier forma de adoración a cualquier otro Dios. Diga conmigo, no funciona. No funciona. Dios quiere que nos postremos a Él, pero comenzando no a nivel físico, como decía hace un momento, de rodillas, con la frente en el piso. Que comencemos postrando nuestro corazón y nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que lo hace a nivel físico, está bien, pero mucha gente que lo hace a nivel físico, pero no lo hace directamente o verdaderamente del corazón o con la voluntad, solamente para que nos vean. Hay varios ejemplos sobre eso. Y uno de los ejemplos, inclusive la Biblia habla sobre esto y nos dice: tú cuando ores o cuando yo te cierro la puerta, enciérrate en tu cuarto ya solo. O sea, no le estés diciendo a todo el mundo: estoy ayunando, para que sepa. Podemos poner de acuerdo como iglesia, como familia, para hablar: mira, vamos a poner un tiempo de ayuno, como lo hacemos todos los domingos, como lo vamos a hacer el lunes. Mañana vamos a tener ayuno, tiempo de clamor, vamos a tener un tiempo poderoso. Aquí después a las 6:30 de la tarde, no vaya a faltar, va a ser un tiempo extraordinario. Entonces nosotros podemos ponernos de acuerdo, pero no tenemos que irle a decir a todo el mundo: para que sepa que estoy ayunando, a menos que nos vayan a ofrecer comida. Porque ahí sí tenemos que decirle. Pero escúcheme, cualquier forma de adoración que nosotros hagamos a cualquier otro Dios que no sea nuestro Señor Jesucristo es pecado. Dios nos lo prohíbe y nos dice: no lo hagas. Dios nos dice: no te inclines a ella. Y a mí me llama la atención como un poco dicen que ser cristiano lo hacen. No la honrarás. Usted ha visto los desfiles a veces que hacen y agarran al muñeco y la muñeca y se la cargan aquí en los hombros y empiezan a... Y nuestro Dios es fuerte, pero es celoso también. Así es. Dios quiere que postremos nuestro corazón y nuestra voluntad delante de Él y solo a Él. Dios quiere que lo hagamos a Él. ¿Está aquí conmigo? Y no nuestras rodillas delante de una imagen. Porque vuelvo y repito, muchas veces nos postramos delante de una imagen o de una figura, pero en nuestro corazón, le tengo un ejemplo de eso. ¿Cuántos dicen ser cristianos y van un domingo como hoy a la iglesia y van y dicen: por mi culpa, por mi grandísima culpa, pero a partir de que salgo de la iglesia sigo pecando igual como antes? No hay un cambio. Tócale el hombro a la persona que tiene cerca tuyo, dile, tienes que cambiar, dile. Tienes que cambiar. No puedes seguir siendo igual. Aló. Vaya conmigo por favor, Hechos capítulo 17. Hechos 17. Hechos capítulo 17, versículo 29, dice así: siendo pues
linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombre. ¿Aló? Ahí en Hechos, Dios nos habla clarísimo referente a esto. O sea, no hay manera o forma de, por más apreciado que puede ser un material, o una figura, o una imagen, represente realmente a nuestro Señor. Vuelvo y repito, ¿sabes quiénes les representan? Toca el nombre de la persona que tiene cerca, dile, tú les representas. Tú le representas. ¿Aló? Bueno, a veces. Ajá. No todo el tiempo. Ajá. A veces sí, a veces no. ¿Aló? Porque es fácil representar a Satanás. Es fácil multiplicar o reproducir lo que Satanás dice o hace. Pero qué complicado es representar o reproducir lo que Dios dice o hace. O quiere que hagamos. En estos días vi por las redes sociales una publicación que dice, que lo publicó mi hijo, decía, el ser cristiano no es fácil. Son retos y desafíos que uno tiene. No es fácil serle fiel al Señor, pero sí es posible. Amén. Fácil serle fiel al diablo, eso lo hace todo el mundo. ¿Sabe qué dice la Escritura? Por eso la Escritura habla sobre esto y dice, el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes los arrebatan. O sea, solo los aguerridos, solo los valerosos, solo los que están dispuestos y disponibles pueden echar mano, pueden tomar el reino de los cielos. O sea, gente como tú. Amén. Hay como 3 o 4 que creen nada más. Gente como tú. Amén. Esto es para valientes, hermano. Aló. Los valientes se quedan, los valientes son fieles, los valientes se esfuerzan, los valientes luchan, los valientes progresan, los valientes arreglan las cosas, los valientes siguen adelante, los cobardes huyen, abandonan, se divorcian, retroceden, vuelven atrás a su vida de antes. Dile a la persona que tiene cerca, dile, sé valiente. Escúchame esto, iglesia. En el paganismo se ha adorado supuestamente a un ser divino con imágenes que han sido producto del arte o ingenio del hombre. Eso no es posible. ¿Me escuchó? El fundamento de los cristianos, de nosotros los cristianos, es la fe. Y por eso el humanismo no concuerda con nosotros. No puede aceptar en lo que usted y yo creemos. El humanismo dice, pero usted cree en algo que no existe, que no es real. ¿Por qué? Porque no lo toco, porque no lo palmo. Y le digo, bueno, papá, entonces ¿para qué yo necesito fe? Para eso que yo necesito fe. La Biblia dice en 2 Corintios 5:7 que andamos por fe y no por vista. Levante sus manos al cielo y diga conmigo, yo ando por fe.
No, dígalo otra vez, yo ando por fe. ¿Y por qué cuando no tienes plata no quieres venir a la iglesia? O cuando tienes bastante plata tampoco quieres venir. Porque no andas por fe, andas por vista, andas por lo que estás viendo. ¿Y por qué cuando el tiempo se pone así medio nublado y dices, no me peligroso, va a llover? Bueno, dile a la persona que tiene cerca de él, no te preocupes, ya no nos inundamos ya. Escúcheme esto. Dios es fiel. Amén. Así es. Y la única forma o manera que usted y yo podamos ser fieles al Señor es que andemos por fe. En creer Amén. en lo que Él puede hacer. ¿Está aquí conmigo, iglesia? Présteme atención a esto, por favor. Las imágenes también llevan a practicar un rito externo y Dios quiere que le adoremos con nuestro corazón. Está bien cuando esa adoración se refleja en nuestra parte interior, cuando por ejemplo levantamos nuestras manos y estamos adorando a Dios. Eso es un símbolo de adoración exterior. Pero ¿de qué me vale a mí levantar mis manos y mi corazón no está humillado delante de Él? ¿Aló? Y mi vida no está rendida a sus pies, sino que yo levanto mis manos nada más para que todo el mundo me vea. Ya muy poco nosotros hacemos imágenes de paneo del público, por el espacio y todo aquello que tenemos. Pero en la mayoría, lamentablemente, de las iglesias, todo el mundo está así distraído, pero cuando ve que están pasando la cámara, dice, ¿aló? ¿Sabe? Dios quiere que le adoremos con nuestro corazón. Las personas se pueden estar inclinando delante de una imagen, pero no han sometido sus voluntades a Dios. Tócale el hombro a la persona que tiene a tu lado y dile, somete tu voluntad al Señor. Dile. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Las imágenes impiden que adoremos a Dios porque el único modo de adorarle es como Él quiere y no como tú o yo nos parece. Es que yo creo que así está bien. No. Por eso hay palabras en la Biblia donde dice, Señor, ayúdame a pedir, ayúdame a adorar. Espíritu Santo, muéstrame cómo debo hacerlo. La palabra de Dios habla sobre eso. Por eso Dios no le agrada. Por eso Dios prohíbe la adoración a imágenes. Porque destruyen la fe en Él. Dios nunca se manifestó mediante una imagen para que nuestra fe no esté puesta en un reflejo de lo que Él es. Todas aquellas cosas que dominan mi adoración o tu adoración, o que son objetos de adoración, es abominación al Señor. En este mandamiento prohíbe ese amor irracional que se tiene por un cantante, por ejemplo, y entonces van cuando mira que viene fulano y ¡ah! ¿Aló? Yo no digo que puede ser alguien que toque bien o que cante bien, que chévere, y uno va, le agrada, pero ese desespero, eso es adoración. O un deportista. Sí. ¿Aló? O un actor. Qué bueno, porque le podemos de repente ver como persona o admirar como persona, oye, lo que ha hecho, lo que ha logrado, hasta dónde ha llegado, qué bien. O la música que canta, canciones, cómo toca instrumentos, qué bien, qué bien. Qué bien, porque de repente dan un concierto de violín o de lo que sea,
pero no del que huele, sino del que suena. O de cualquier otra cosa. Qué maravilloso es eso. Y uno dice, bueno, qué bien lo hiciste, qué bueno, qué bueno. Ey, pero tengan cuidado, porque es fácil empezar a adorar y poner ídolos. De hecho, tan tremendo es esto que ya es normal que a un cantante de nuestra generación le llamaba, y el ídolo de esta generación. ¿Usted se acuerda? El que dice que se pone a pintar y no lo consigue. Eso lleva al descontrol de las emociones y el descontrol de la conducta por verle, tocarle o simplemente seguirle en las redes sociales. Yo en estos días estaba pensando referente a eso. Yo decía, Señor, ¿será que tú tuvieras tantos seguidores si tuvieras redes sociales? El mundo está lleno de personas que tienen idea falsa de quién es Dios. Y no adoran al Dios que se nos revela en la Biblia. ¿Usted quiere conocer a Dios y saber cómo es? Lea la Biblia. Aló, no falte un jueves, un domingo al servicio, al culto que hacemos, de adoración a ese Dios todopoderoso. Amén. Aló, vaya al encuentro con Dios, vaya a la escuela de líderes, conozca a Dios. Así es. Aló. Y quinto, habrá maldición para los desobedientes y habrá bendición para los obedientes. Dile, toca el hombro a la persona que tiene cerca, dile, estoy contigo. Éxodo capítulo 20, versículo 5, la parte B y el versículo C. Dice así, la primera parte, la parte A dice, no te inclinarás a ella, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Y la parte B del 5 dice, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ay, papá. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Escúcheme esto. El verbo que aparece allí en visitar indica que Dios está atento a lo que sucede. En otras palabras, te lo voy a explicar en la versión del pastor Levin habla hoy. Dios está atento a lo que usted y yo hacemos. Está así. Aló. Pendiente. Aló. Pero en este versículo, en general, se le traduce como castigar o consecuencia de, dando el sentido directo al texto. Sin embargo, el énfasis del pasaje no está en el castigo que recibirán los que adoran imágenes, los desobedientes pecadores, sino en el hacer que el pecador tome conciencia de las consecuencias profundas de su pecado, al punto que la consecuencia de su pecado se prolonga a sus hijos, nietos y bisnietos. En otras palabras, lo que Dios nos está hablando, por eso leí el versículo, que es la base fundamental de esta serie. Dios nos está hablando de esto para que no pequemos. ¿Me está escuchando? El asunto es eso. Dios nos está hablando acerca de eso.
¿Está aquí conmigo? Dios nos está diciendo, te estoy hablando de esto para que no peques más. Para que cuando pienses en el pecado estés atento, pendiente, que digo, no, esto es pecado, no lo puedo hacer. No es correcto hacerlo. Y Él nos dice, hey, lamentablemente, esta maldición se cuela para nuestras generaciones. Escúchame esto, no te lo pierdas. No se trata de que Dios castigue al inocente, como dice la escritura por allá. Ah, bueno, los padres se comieron el mango verde con sal y a los hijos es que le da de entera. Ya no será así, dice la escritura. Es verdad, la maldición que está sobre nuestros padres no son directa y proporcional a los hijos. Pero la maldición de los padres siempre afectará a los hijos. Porque eso está en las escrituras. Yo no voy a pagar por los pecados de mi papá o de mi mamá o de mis abuelos o bisabuelos, tatarabuelos, mi generación pasada. No voy a pagar las consecuencias por sus pecados, pero sí voy a sufrir consecuencias por su desobediencia. La secuela. Y usted podrá decir, bueno, pero ¿cómo es eso? Bueno, yo tengo un ejemplo. Por ejemplo, ¿sabía usted que hay una familia que fue presidente, que todos se han muerto en accidentes? Ah, los Kennedy. Y se murió el viejo, y después el hijo, y así van. ¿Por qué pasa eso? ¿O usted conoce familia o de su propia familia? Bueno, es que mi tatarabuelo se murió de problema en el corazón, mi abuelo también se murió de problema en el corazón, mi padre se murió de problema, lo más seguro es que no murió del corazón. ¿Aló? Ah, no me crees mucho esto, ¿eh? No, eso lo expliqué de esta manera. ¿Por qué cada vez que usted y yo vamos al médico para cualquier sintomología que tengamos, afección, cualquier cosa, nos hacen una encuesta y me dice, tu papá tiene un familiar que sufrió del corazón, de cáncer? ¿Por qué nos pregunta? ¿Por qué? ¿Aló? Porque los médicos, la ciencia, a pesar de que ahorita la biología que llaman de género, que hay 2 géneros nada más, y me bloqueé en el canal, nos dice que si nuestros antepasados sufrieron de algún tipo de enfermedad, a través de los genes es posible que nosotros suframos lo mismo. Ahora, si eso pasa en lo físico, en lo natural, ¿qué cree usted que pasa en lo espiritual? Y es lo que algunos denominan maldiciones generacionales. ¿Aló? Algunos están de acuerdo, otros están de desacuerdo, pero es real. Y por eso, lamentablemente, a menos que alguien se levante y empiece a hacer las cosas distintas, lo vemos en la Escritura. Y fulano reinó, hizo lo malo delante de los ojos del Señor, y su hijo fulano reinó, hizo lo malo delante de los ojos. Pero hubo cuando alguien hace las cosas distintas, pero se levantó fulano, hijo de Sutano y Perencejo, pero no hizo lo mismo. Hubo un cambio, diferencia. Tú y yo tenemos que hacer ese agente de cambio para no seguir cometiendo los mismos pecados de nuestros antepasados y no sufrir las mismas consecuencias que sufrieron ellos. Porque cuando usted y yo no sufriremos las consecuencias de sus pecados, siempre nos va a caer algo. Siempre va a haber una secuela. Siempre va a haber un gen. Siempre va a haber algo que nos va a afectar. Porque así como cuando yo decido honrar a Dios, soy bendecido, mi familia también es bendecida. Cuando yo desobedezco a Dios, soy maldito y mi familia también será maldita. Aló. Por eso dile a la persona que tienes a tu lado, dile, por eso tenemos que honrar a Dios. No, dile que tienes la parte de atrás, dile, tienes que honrar a Dios, dile. Por encima de cualquier cosa. Escúchame, no tienes ni idea, hermano, de la batalla en el mundo espiritual, cómo se mueve esto. ¿Me escuchó? Gente que está atada a vicios,
porque sus abuelos lo hacían, porque sus padres, su generación, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué sucede con esto? Se lo voy a explicar prácticamente. Imagínense que algunos de tus antepasados adoraban a muñecos. Uno, como hijo o nieto, se lo veía viendo eso. ¿Y qué va a hacer uno? Repetir eso mismo. Y entonces, al yo pecar igual, sufro de las mismas consecuencias. ¿De qué conmigo? O el que se la pasaba tomando caña todo el tiempo. ¿Qué voy a aprender yo? A tomar caña, hermano. ¿Aló? O fumar, o drogarse, o lo que sea. O jugar, o hacerle mate de caballo, o lotería, o se la pasaba metiendo en los casinos. ¿Qué voy a reproducir eso? Ahora me estoy entendiendo un poquito mejor. Escúchame, tan tremendo es esto, que la Biblia dice que esa maldición llega hasta la cuarta generación. O sea, si usted peca, sus hijos, nietos y bisnietos. Porque usted es la primera generación, hijo segundo, nieto tercera, bisnieto cuarta. Oído, iglesia, présteme atención, usted que está aquí y usted que está por las redes sociales. Cuando usted y yo fallamos y pecamos y no nos arrepentimos de ese pecado, Satanás tiene legalidad espiritual para dañarnos o perjudicar nuestra descendencia hasta nuestros bisnietos. ¿Está aquí conmigo? Por eso los desobedientes, los que adoran, lamentablemente van a sufrir las consecuencias, todos sus familiares. Pero hay bendición a los obedientes. ¿Cuántos obedientes hay aquí? Amén. Dice la palabra de Dios que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esa palabra misericordia que aparece allí no es la misericordia que usted y yo conocemos, como que bueno, Dios ten misericordia de mí. Nosotros vemos la misericordia como una lástima. Bueno, es que yo lo veo y me dio lástima. La misericordia de Dios no es lástima. Cuando vemos qué sé yo, un animalito enfermito, que se está muriendo, y uno dice, ay, misericordia, ay, que me da lástima. La misericordia de Dios tiene que ver con la gracia de Dios, tiene que ver con la bendición de Dios. Así que el Señor dice que Él bendice a millares. ¿A quiénes? A millares. Esos son los que le aman y obedecen. Escúchame esto, iglesia. No es entonces Dios que castiga al inocente. ¿Me está escuchando? Sino que éste se ve afectado por la conducta pecaminosa de sus antepasados y por el estigma con que ellos impregnaron el nombre de su familia y por la multiplicación de las actitudes erradas o equivocadas que la siguen haciendo, que la siguen multiplicando. Nosotros podemos hacer la diferencia. ¿Está aquí conmigo? Si usted y yo nos animamos, si usted y yo nos empoderamos, si usted y yo decidimos hacer las cosas a la manera de Dios, Dios puede hacer la diferencia a través de nuestra generación. Pero para eso, los que tenemos hijos, tenemos que animar, motivar
impulsar a nuestros hijos también a venir a la casa de Dios, a venir a que aprenda a adorar a Dios, a venir a que aprenda a recibir palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos sembrar esa semilla en ellos. Al menos que usted quiere que sus hijos se pierdan. Dile a la persona que tienes a tu lado, dile, necesitamos hacer algo. Dile, ponte de pie entonces, haz algo. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de actuar. Escúcheme. Nuestro Dios es un Dios de amor. ¿Cuántos saben eso? Diga conmigo, mi Dios es un Dios de amor. Y Él siempre quiere lo mejor para mí. ¿Usted cree eso? Él quiere lo mejor para nosotros. Pero no es un Dios que es manipulado o dirigido por nuestros ruegos, decretos de sus adoradores, y usa su poder para cumplir todos los caprichos de los hombres. Y yo decreto y declaro y establezco y yo no sé qué broma que me voy a ganar la lotería sin jugarla. No, Dios no es así. ¿Me está escuchando? Ese no es Dios. No es un Dios al que usan todos para todas las emergencias y clamamos a Él cuando necesitamos de Él. Por ejemplo, clamamos a Él cuando estamos pegados, cuando no tenemos plata, no tenemos que comer. Pero cuando Dios empieza a abrir las puertas financieras, cuando Dios empieza a decirnos, ni nos acordamos de Dios. Nuestro Dios es un Dios que necesita una correcta y verdadera adoración. Y no como la que usted o yo creemos, sino como lo que dice su palabra. En Primera de Juan capítulo 5, versículo 21. Se nos manda así, dice así, Primera de Juan 5, 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Dile a la persona que tiene cerca tuyo, dile, guárdate de los ídolos. Guarda. Guardémonos. Porque como lo decía la semana pasada, un ídolo puede ser una casa, un carro, un vehículo, un negocio, una empresa, dinero, posesiones, un reloj, una pulsera, una cadena, lo que sea. Inclusive hasta algunas personas, papá, mamá, hijo, cónyuge. Cuidado con los ídolos. Cuidado. Escucha, mi iglesia. Estos mandatos se los dieron tanto a Israel como nos lo está diciendo el Señor hoy a las congregaciones cristianas. Cuidémonos de los ídolos, de las imágenes. Vemos que la enseñanza que hay que utilizar imágenes u otra representación para adorar a Dios es totalmente falsa. Queremos conocer a Dios, leamos las Escrituras. Pidamos al Señor que se revele su palabra sobre nuestras vidas. Cuidado con las imágenes. Cuidado con los ídolos. Cuidado. Como le he dicho varias veces, no hay mayor ídolo que quiere parecerse al Señor que el dinero. Tenemos que cuidarnos. Satanás quiere manipular y influenciar nuestras vidas. A veces lo hacemos consciente, pero a veces lo hacemos inconsciente. Y no estamos pendientes o presentes o claros de lo que estamos haciendo. Y Satanás es astuto para desviarnos de su propósito. Levanta tus manos al cielo por un momento, por favor. Cierra tus ojos. Yo quiero que hagamos una oración al Padre. Di conmigo: Padre amado, hoy te pido perdón, porque en algunas veces he sido un idólatra. He adorado a dioses que no es el Dios verdadero. Diga conmigo: Señor, perdóname por mis fallas, por mis pecados y por mi equivocación. Y diga conmigo: Señor, ayúdame a serte fiel y a vivir para ti. Adorarte en espíritu y en verdad.
y de una manera correcta, sin ningún tipo de figuras o imagen, en el nombre de Jesucristo. Amén. Deje sus manos levantadas. Papá, que este sea un tiempo de renovación espiritual para nosotros. Señor, ayúdanos. Te pido que ayudes a tu pueblo. Ayuda a tu pueblo en este tiempo, Señor, cuando necesitamos más de ti. Ayuda a tu pueblo, Señor, para darte una verdadera adoración. Una adoración correcta, genuina, agradable. Que esa adoración llegue como olor fragante delante de tu presencia. Señor, ayúdanos a ser verdaderos adoradores, no los falsos, no los que se inclinan nada más físicamente, pero a nivel de la voluntad o del corazón no lo hacen. Señor, ayúdanos a ser adoradores correctos, adoradores, Señor, que te adoren de manera verdadera, de manera correcta. Te lo pido, Padre amado, en el nombre de Jesucristo. Señor, rechazamos toda imagen o toda figura que quieran representar lo divino. Señor, ayúdanos a adorarte solo a ti y nada más a ti, en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, que este sea un tiempo de verdadera y profunda adoración a ti. Vamos a adorar a Dios en esta mañana. Glorifícale a Él.